Saludos, maestra Yasmín Sánchez Ambrosio. Me presento, soy Elías Jiménez Castillo, estudiante de la especialidad de Ingeniería Mecánica de tercer semestre del Grupo 3M. Soy estudiante del Instituto Tecnológico del Istmo y para este trabajo de la materia de electromagnetismo, el tema que me fue asignado es la ley de inducción de Faraday. Un pequeño resumen del principio de esta ley es que en el año 1830 Michael Faraday descubrió que la variación temporal del flujo del campo magnético que atraviesa alguna superficie que está limitada por unas espiras conductoras, esta variación temporal le inducía a las espiras lo que es la corriente eléctrica. En sí, este proceso se conoce como inducción electromagnética. Y Michael Faraday llegó a la conclusión a través de varios experimentos. Uno de los experimentos más conocidos es que a través de un imán lo acercaba a las proximidades de las espiras y se podía observar la aparición de la corriente eléctrica que circulaba en un sentido dependiendo cuando acercaba el imán a las espiras, circulaba la energía en un sentido y al alejar el imán, el sentido era opuesto. Algunas de las características de la ley de inducción de Faraday son las siguientes. La primera es que describe la relación entre la variación del flujo magnético y la fuerza electromotriz inducida. Esta ley está expresada por la siguiente fórmula, donde nos dice que la fuerza electromotriz representada por la letra epsilon es igual a la variación o el incremento del flujo magnético entre la variación o el incremento del tiempo. Otra característica es que la aparición de la corriente inducida se da cuando hay un movimiento relativo entre el inductor y el inducido, además de que cuanto mayor sea el número de espiras del inducido, mayor será la intensidad de la corriente inducida. Y otra característica para terminar es que la ley de Lenz se relaciona con la ley de Faraday, se complementan, porque en la ley de Lenz se establece que la corriente inducida se opone al cambio del flujo magnético que la produce. La ley de inducción de Faraday es muy importante para varios aparatos eléctricos, ya que la inducción electromagnética es el principio fundamental para varias máquinas. A continuación voy a mostrar algunas aplicaciones en la industria en las que se incluyen los alternadores, ya que en un alternador, una turbina que está movida por agua o vapor, por ejemplo, se hace girar un imán que sería el rotor, estando rodeado por una serie de bobinas que sería el estator, en las que se induce una corriente eléctrica. Otra aplicación serían los motores eléctricos, ya que lo que se hace en ellos es girar un electroimán, que sería el rotor, en el interior del campo magnético creado por otros electroimanes que serían el estator. Haciendo que por el rotor circule una corriente alterna, se puede conseguir una rotación continuada. Otra aplicación sería los transformadores. Al estudiar los efectos de inducción de una bobina primaria sobre otra secundaria, se obtiene que, en el caso ideal, el voltaje que resulta en el secundario sea proporcional al voltaje del primario. De esta manera se puede elevar o reducir el voltaje a voluntad. El dispositivo formado por esas dos bobinas alrededor de un núcleo es un transformador. Bueno, voy a pasar con la explicación del experimento. Los primeros materiales que vamos a ocupar son el alambre de cobre magneto y unas tijeras. Primero vamos a crear nuestra bobina. Vamos a agarrar el alambre y lo vamos a enrollar. Dependiendo del número de vueltas o de espiras, la corriente inducida va a ser diferente. Vamos a dejar unas patas sobresalientes en nuestra bobina y con las tijeras vamos a lijar las patas para después con un multímetro, con unas pinzas caimán, los vamos a conectar en las patas que lijamos. Después ocupamos lo que son los imanes de neodimio. Podemos ocupar una varilla metálica o en mi caso yo ocupé un desarmador para imantar los imanes y poder manipularlo y acercarlo a nuestra bobina. Bueno, ahora vamos a ver cómo es posible generar esta corriente inducida. Para eso encendemos nuestro multímetro, lo colocamos para medir corriente directa. Lo voy a colocar en el valor, en el rango mínimo porque los valores no son muy elevados. Y ahora lo único que debemos de hacer es tomar nuestro imán e introducirlo y sacarlo de la bobina. Y inmediatamente al hacer eso,
podemos notar en nuestro multímetro que se está generando la corriente inducida. Y esta corriente inducida, su sentido va a cambiar dependiendo de si alejamos o acercamos el imán. Eso del sentido de la corriente se ve más en los amperímetros, dependiendo de la flecha. Por ejemplo, si metemos el imán y la flecha se mueve a la izquierda y después cambiamos el imán de dirección, lo colocamos en el otro polo, al introducir el imán puede ser que el sentido de la flecha cambie, ahora se mueva a la derecha. Uno de los puntos que mencionó Faraday sobre este experimento es que si el imán permanece en reposo dentro de la bobina, no se genera nada, no hay alguna variación de corriente. Y aquí podemos ver que el multímetro se queda en cero, y esto se confirma que tiene que existir el movimiento relativo entre el inductor o el inducido. Otro punto que dijo Faraday es que si nosotros sacamos y metemos el imán con mayor velocidad, la corriente inducida puede ser mayor. Primero lo voy a introducir lento. Podemos ver que los valores van de 0.2 amperes, y si aumento la velocidad podemos ver que sube. Entonces eso es cierto. Otro punto que llegó Faraday es que si el imán permanece en reposo y ahora es la bobina quien se va a introducir y lo vamos a sacar con respecto al imán, pues igual se genera la corriente. Y el último punto que quiero hablar es sobre lo que dijo Faraday del número de las espiras. Él dijo que un mayor número de espiras genera una mayor cantidad de la corriente inducida. Y aquí, por ejemplo, esta bobina la hice con aproximadamente unas 10 espiras o unas 10 vueltas, y al medirlo habíamos visto que nos daban un rango de 2.5. Y aquí tengo otra bobina que la hice con unas 3 vueltas, y al medirlo vamos a notar la diferencia que tiene entre una bobina de 10 vueltas y una de 3. Y voy a introducir el imán a la misma velocidad y para que estén en igualdad de condiciones. Podemos observar que la corriente inducida en esta bobina está en un rango de 1.5, y efectivamente podemos decir que lo que dijo Faraday es cierto. La cantidad de corriente inducida es inversamente proporcional al número de las espiras. En conclusión, puedo decir que la ley de inducción de Faraday es un principio fundamental que conectó tanto lo que es el cambio del flujo magnético con la generación de la fuerza electromotriz, que ambas son la base para toda aplicación tecnológica de la cual hacemos uso en la vida diaria. También las características me ayudaron a comprender cómo el flujo magnético o la variación temporal afectan a la cantidad de corriente inducida. Las aplicaciones en la industria igual me hicieron ver cómo esta ley es muy importante a nivel mundial, porque ayuda a lo que es a la generación y a la administración y la distribución de la energía. Por parte del experimento, pues me fue de mucha ayuda, porque se relacionó tanto la teoría con la práctica, y así pude ver cómo efectivamente los campos magnéticos o la variación temporal, incluso la fuerza de movimiento, la velocidad, todo eso afectó a lo que es la corriente inducida. Y hasta aquí llegó mi video. Espero que haya sido de su agrado. Me despido.